Yo, bueno, entonces nuevamente feliz sábado y, y nada, les envío un saludo y espero que entonces todos podamos compartir aquí en esta oportunidad sobre lo que sería el resumen de lo que fue este último campal en Francia, ¿sí? De 2025. Y pues primeramente a mí me gustaría como que ir, digamos, haciendo como que un resumen bien estructurado de cada tema. Fueron, en verdad, aunque se presentaron 13 temas durante el campal, hubo un estudio adicional que fue el estudio introductorio, ¿no? Que hizo el anciano Parminder. Fue el propósito de ese estudio introductorio. Y pues de antemano les digo de que la verdad no sé si se vaya a poder abordar todo en este estudio porque realmente que el material es mucho y las implicaciones de todo lo que se abordó también es muy importante. Y me gustaría también compartir algunas cositas, ¿no? Digamos, preguntas que se hicieron por fuera del estudio que ustedes no fueron capaces, pues, de, de escuchar, pues, porque no fueron grabadas ni nada, pero que sí, a mi parecer, eran muy enriquecedoras. Y bueno, en fin, ahora sí, partiendo con el tema de la introducción, eh, si recordarán el tema al que apelaba el anciano Parminder, cuál era el propósito principal, pues, de esa introducción o de esa preparación al campal. Si alguien recuerda algo de ese video. Entender un poco qué había pasado, cómo habíamos terminado en que la ley dominical era una elección y ver todos los símbolos en Apocalipsis 17. Ok, bueno, ahorita te estaba hablando, comenzaste a hablar más bien es del segundo video que ya fue el inicio, ¿no? Del campal. Ese fue el primer video que lanzó el anciano Parminder allí. Después el sábado, el campal comenzó el domingo. Entonces en la introducción él tocó un punto muy importante, que era el tema de la unidad, que de hecho, como tal, todo el campal iba a estar enfocado en la unidad, ¿sí? Y a mí me pareció esto muy importante. Él hablaba sobre la unidad en la fe y también la unidad en el sentido de compañerismo, ¿no? Y de apoyarse unos a otros, ¿no? En todas estas dificultades, porque se reconoce que este ha sido un momento difícil, ¿sí? Para todas las personas, a nivel organizacional y a nivel individual. ¿En qué sentido a nivel individual? Él mencionaba el punto del letargo espiritual. No sé si se acuerdan de eso. Letargo espiritual. Y cuando hablamos de letargo espiritual, a mi parecer, ¿no? También se hace mención un poco o se relaciona con el concepto de la Odisea. Ah, eso es como otro tema y la gente pudiese llegar a discutir y debatir sobre si entonces el movimiento está en una condición de la Odisea o no. Y yo no creo que el movimiento esté en una condición de la Odisea como organización, no, pero hay muchas personas que están padeciendo de mucho letargo espiritual porque, eh, digamos, los estudios avanzan, la vida también continúa, cada quien tiene su rutina, cada quien tiene sus cosas por hacer y muchas personas no podemos estar como todo el tiempo 100% allí y, digamos, seguir los estudios tal cual apenas se lancen. Es algo complicado y pues se ha caído a nivel individual en algunos casos en esto, en lo que es el letargo espiritual, eh, digamos, abandonar un poco también las reuniones por Zoom o presenciales que se hacen. Cuando la gente tiene la oportunidad de hacerlo, pues evita hacerlo, pues por diferentes razones, ¿no? Pero creo yo que eso también es algo importante. Entonces, por eso es que se hace.
mención de la unidad, no solamente unidad en la fe, sino también en el compañerismo, ¿no? Eh, Porque se supone que hay que apoyarse unas a otras y unos a otros, ¿no? En todo este proceso. No sé si algo se me escapa sobre el tema introductorio, porque él tocó muchos temas y muchas citas allí de Ellen White en esa primera parte de la introducción. Eh, no sé si, ah, no sé si alguien César, quiere aportar yo, sobre la primera. Ajá. pero es que no tengo acá mis apuntes, pero recuerdo que el anciano Parminder mencionó cuatro elementos importantes en esa primera presentación, como cuatro puntos a los que él nos invitaba. Sé que Ah, uno era la oración, bueno, no sé si alguien los tiene más presente, los estoy buscando acá, pero no sé si los tienen ustedes de pronto. Déjenme mirar. ¿No? ¿Ninguno? yo no tomé apuntes porque esa la traduje y después tuve que coger el vuelo, entonces no tomé apuntes, Me pero parece que Sí. de esa era, primera. Voy a buscarlos. Ah, ok, Mate, ¿tú los me tienes? parece que era oración, devoción, profecía y reconciliación. Eso. Ah, sí, eso me pareció importante. Perfecto. Y me parece que estos puntos todos se ejecutaron en la práctica durante el campal, me parece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si recuerdan o no sé si vieron la presentación de, por decirlo así, reconciliarse con otras posturas, unas con otras. Me parece que ese fue como todo el enfoque del campal y estuvo muy bueno porque todo se basó en metodología. Nunca nadie tomó en cuenta las palabras de ningún ángel, que eso fue una de las cosas que ya se comenzó a hablar una vez se comenzó el campal, que era lo que mencionaba Graciela hace unos momentos, ¿no? Lo que Graciela hablaba era, a ver, el anciano Parminder en primer lugar hablaba de no reuniones privadas. ¿En qué sentido? Y aquí esto fue muy chistoso porque entonces yo tenía miedo de todo. Yo decía, ya va, estamos hablando, eso es una reunión privada o qué, o estás en la mesa, estamos hablando de cualquier cosa, por ejemplo, como cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con nada. Ya va, eso es una reunión privada o qué, o cómo es, o hablar simplemente de lo que enseñó alguna profesora o algún profesor en el pasado, ahora ya va, eso será una reunión privada, y no, eso tenía que ver más bien era con otro tipo de cosas que, como él dijo, sucedieron el año pasado, no, y estaban evitando de que eso volviera a pasar pues este año, que era otro tipo de cosas, no eran reuniones así como de socialización ni nada, pero la gente no entendía al principio, todo el mundo tenía miedo y ya luego comenzaron a hacer como un chiste sobre eso. Pero bueno, no reuniones privadas. Eso fue el primer punto, ¿no? Con el que él comenzó. Ya luego él estableció normas, reglas para las personas que iban a presentar. Una de esas cosas eran porque él estableció dos. Una fue la que mencionó Graciela, que era el tema de la estructura y símbolos. Y el segundo era el tema de no ángeles, o sea, de que nadie iba a citar a nadie, de que nadie iba a basar su estudio basado en palabras o en conversaciones privadas, bien sea de la anciana Tess, anciano Jeff, nadie, o en anciano Parmender, nadie, simplemente se iban a basar en las estructuras y los símbolos, y como lo dijo Graciela, entender bien los símbolos de Apocalipsis 17 porque el anciano Parminder, una de las cosas que él decía es, llegamos a un desacuerdo, principalmente es porque la gente no está en desacuerdo con otra cosa, sino con la metodología. Y si tú tienes problemas con la metodología que estás utilizando, vas a llegar a conclusiones equivocadas. Y uno de los aspectos fundamentales de esa de metodología era establecer bien cuáles son esos símbolos de Apocalipsis.
y principalmente se hablaba de la mujer, mujer, la bestia y las cabezas. Y sobre este tema, todas las personas estuvieron de acuerdo. Curtis, Arjan y la anciana Terry. A Aaron no le estoy considerando pues en este caso porque él no habló mucho sobre este tema, si no estoy mal o si alguien me recuerda, la verdad fue una presentación muy corta la de él, yo no sé si se subió finalmente. La presentación de Elena fue más bien unas disculpas, sí, entonces ella como tal no profundizó en relación a estas cosas, César, sino más bien aceptó, sí. perdón, sí, Arian presentó, por lo que yo vi, sí se subió. Fue más o menos una presentación de una hora, la que sí dio un estudio relativamente escueto comparado con lo que dieron Curtis y Terry, pero simplemente eso. Dio Ok, en forma no, breve definiciones de las distintas figuras y también en forma breve algunos de los argumentos que se estaban dando. Es la única que no está traducida. Pero el Lo tomo planteo como fue, pendiente. sí, no, yo pero fue decía Arjan Aaron, o Aaron. Aaron, sí. no, yo decía de Aaron, Ah, yo pensé que te referías a Arian. Te yo entendí hablaba de Arian, Aaron, perdón, no de perdón. Arjan, la de Aaron, ah, no, eso, no, tranquilo, no, todo bien. Entonces, bueno, estableció esto el anciano Parminder en esta presentación y luego él colocó las 5 pruebas. Ah, bueno, una de las cosas que él mencionaba, no sé si lo recuerdan, era que él se estaba reuniendo, digamos, en unas sesiones cerradas, o sea, no abiertas a todo público, con cada presentador y presentadora de estos temas y intentando definir estos símbolos, ¿no? La mujer, la bestia y las cabezas. Y tratar de llegar como una especie de acuerdo. Bien, y en esas reuniones llegaron a 5 pruebas, lo que él llama pruebas, ¿no? Entonces, la primera de ellas era, César, a ver, ¿sí? simplemente un comentario para que quede acá, porque lo están escribiendo ahí. Ahí Pedro explicó, también Mm, Emma, que no hubo una disculpa de parte de Elena, Sí, sino el reconocimiento de que, bueno, adquirió nueva información y cambió de postura. Esa fue la posición. sí, perdón, ya que está, Bueno, porque quería dejarlo por sentado, también por eso lo había escrito con los Ah, chicos. Me parece importante porque fue una actitud muy valiente de ella, la verdad, desde mi punto de vista. Ella habló con total honestidad de que quedara claro que nunca fue una rebeldía o que era por mala voluntad, o simplemente era que explicaba con sinceridad lo que entendía. Y cuando después de ver las presentaciones en vivo en el Campal, por estructura se dio cuenta que algunas cosas no las quería sostener, no las veía ya de esa manera, aclaró cuáles. Y también que hay otras partes de su estudio que todavía honestamente no ve errores, pero sin embargo, por prudencia, viendo que ahora sí coincide con que algunas partes tenían error, eh, aclara que no va por el momento a seguir hablando o dando estudios sobre esos aspectos, por más que no vea errores, y que le parece muy importante el mensaje de unidad, que quería dejar en claro su postura, porque hubo gente que la trató de manera malintencionada y que era muy importante para ella, por eso creo que sí, lo decimos, ella misma dijo, es muy importante decir, yo no creo que tenga que dar disculpas, porque estudiar con sinceridad no es algo para disculparse, otra cosa es tener una actitud de desunión y malas intenciones y no querer reconocer cuando vemos los errores. Así que nada, quería aclarar eso porque me gustó la actitud que ella tuvo y me parece importante su dignidad también. gracias. Sí, capaz, Si me, disculpas, si no me, per- es. Ujú. no, si me permiten añadir también, claro, esto ya es detalles que no están en los videos, pero para que sepan, personalmente la anciana Terry, después de su estudio, ¿no? Le comentó que le encantó, que le gustó mucho y dijo explícitamente, y lo que más me gustó es que no te disculpaste. Sí, no, gracias. Sí, capaz entonces esa fue una palabra sí que yo mal utilicé. Si no fue una disculpa, es eso, es más bien un reconocimiento y, y que, tal cual como dijo Micaela,
cuando tú lo estás haciendo con honestidad y sin ánimos de andar causando división, no estás pecando, no estás generando divisiones, simplemente estás exponiendo tu postura y tus ideas y ya eso es todo. Y por eso como te tienes que disculpar. Es verdad, fue una palabra que dice bien, es cierto. Ahora, Perdón, hago un ajá, brevísimo comentario. En relación a lo que entendí que Elena dijo también, fue que sobre el Islam no sabe dónde está el error, pero sí sabe que no estaba directamente conectado con la ley dominical, sino que tiene que ver con, bueno, lo que se habló del ciclo electoral. Ya está. sí, y si no estoy mal, ella mencionaba de que por esa razón ya no sigue sosteniendo la postura de la predicción del ataque del Islam en este año, creo, si no estoy mal. Es así, que ella ya no está sosteniendo esa predicción del ataque Sí, del Islam en este año, ¿cierto? sí, justamente lo que aclaró de correcciones ya no sostiene el 2025. Así que la relación con el Islam tiene que dejar de defenderla, ya llega a esa conclusión. Pero también aclara, hay otras partes del estudio en sí del Islam que no le ve errores. No obstante, es muy importante ese cambio, por lo tanto, no va a estar enseñando sobre ese tema por ahora. Ok, dale, gracias. Entonces, sí, el anciano Parminder entonces avanzaba con 5 pruebas, ¿no? La primera era, déjeme recordar, ya, aquí también tengo la chuleta, pues este es el Reinos, mismo la- Solomon. surgimiento y caída de los Ajá, reinos. eso, surgimiento y caída de los reinos. Ujú. Voy a solamente colocar esto así porque, bueno, de los reinos. Ok, y la otra prueba era, solo un momento, ajá, el 6 de enero del 2021. Esa era una de las que colocaron acá. La otra era Fabius Maximus Gorges. Se dejó de lado esa primera parte del nombre que era Quintis, se dejó de lado. Luego Daniel 6 y, y por último Julio César como símbolo. Hubo también un tema sobre este tema de las estructuras, el tema de los símbolos, etcétera, porque se mencionaba de que había una de las personas que estaba presentando que no estaba de acuerdo con que se pudiera sacar un símbolo por fuera de la estructura, mientras que otras personas sí estaban de acuerdo con hacerlo, porque esa es la razón misma de la existencia de la parábola, ¿ya? Para poder luego hacer una aplicación al presente. Entonces, bueno, nada, era eso. No sé si hay algo en este video de el primer video del campal que haya que destacar o que capaz se me esté pasando. ¿Mm? César, yo no he visto todos los Sí, videos, estoy en el proceso de verlos, pero los primeros videos de Parminder sí los vi, del anciano Parminder, y él decía que aunque no, que había personas que no aceptaban lo de Quintus, pero que si se lograba comprobar el resto, debían aceptarlo. No sé si lo entendí mal, ¿tú a qué conclusión se llegó? Porque tú acabas de decir que se sacó el tema de Quintus. sí, que no le iban a prestar eso en ese momento, sino que se iban a enfocar en Fabius y Gorges. ¿Por qué? Porque él decía lo siguiente, a que en esas reuniones que tienen cerradas con estas personas que están presentando tenían que resolver 2 preguntas específicas. La primera pregunta es, ¿cómo es posible de que pasamos de una ley dominical literal, como lo decía Ellen White, etcétera, que luego llegamos a la comprensión de la igualdad y que finalmente progresamos a entenderlo como elecciones? Que cómo la gente llegó entonces a de la ley dominical a una elección. Entonces, ¿por qué una elección y por qué la elección específicamente el 2024? Una elección
¿Y por qué 2024? Esta era la pregunta así como, estas son las preguntas que dan como pie, ¿no? Al resto, al desarrollo de todos los temas, ¿ya? Que se han estado presentando. Entonces, cada persona tenía que defender este par de preguntas solamente basadas en estructuras y símbolos y sin hacer uso de las palabras, pues, de ningún ángel. Era eso. Y en ese sentido, digamos como que no se querían concentrar tanto en el detalle de Quintus, sino dejarlo de lado y solamente enfocarse en Fabius Maximus Borges, porque ya saben, ¿no? Y lo desarrolló Arjan también, y la anciana Terry, y el anciano Parminder, etcétera. Fabius es el guisante o el grano, sí, el grano, el frijol, ¿ya? Que se utilizaba en las elecciones en ese momento, o que es un símbolo no representativo de elecciones, y Gorges, que representaba, pues si recuerdan las definiciones que dio Arjan, era un remolino que básicamente succiona todo. Y eso también tú lo ves como un símbolo en varios hitos. Y él hablaba de Daniel 9:26. Pero bueno, ya eso era el segundo tema que se venía a tocar, pero yo no sé si se me escapa algo porque como lo quiero hacer así estructurado, video por video, resumen de video por video, entonces no sé si en este, que vendría a ser formalmente el primer video, no sé si se me escapa alguna cosa. César, no lo estudié yo por video, más en relación a lo que dijo Yesenia, es verdad, se estudió en el Campal Fabius Máximo Jurges, pero no elimina el quintus, sino es que si el problema es con quintus, se puede llegar a la misma conclusión sin el quintus. Pero Ok, cuando se logra llegar a esa conclusión sin el quintus y se comprueba que Fabius Máximo Jurges es correcto, se comprueba que quintus también. Así como yo claro. lo entendí. ¿Puedo añadir Sí, una eso aclaración con lo que entendí. dijo Mati? Perdón. Ya Adelante, terminé. Pedro. ¿Aló? ¿Tú ya terminaste, Mati? Perdón. Sí, sí. Ah, ok, entonces Pedro. No, solo quería añadir que es exactamente lo que dijo Mati. No de si Gurges y Máximo se podían comprobar. Esos dos nombres iban a comprobar algo, bien sea una fecha u otra. Pero si lo que llegaba a comprobar es Julio, entonces ahí nos vemos obligados a saber que Quintus está bien. Pudo haber confirmado otra fecha, pero como confirma Julio, Quintus está bien. Ok, vale. Claro, porque lo que se está buscando es colocar el símbolo y relacionarlo con la estructura, ¿no? Entonces, si el símbolo encaja dentro de la estructura, entonces todo lo demás tiene que estar bien dentro del nombre. O sea, es como por implicación. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Más o menos, sí. O sea, Aaron tenía una idea del Quintus. Para el Quintus no era Julio, para el Quintus era 5. Y parecía que tenía sentido. 5 de noviembre, diría él. Entonces, habría que ver con otros testigos, con otro testimonio, cómo comprobar realmente dónde es la ley dominical, basado en, bueno, todo el estudio que vas a dar. Pero si ese estudio, separado de la palabra quintus, comprueba Julio, es porque esa interpretación original de Terry estaba bien. Ok, bien, gracias. Y bueno, nada, y menos mal que están todos aquí participando, porque realmente es importante porque yo no puedo recordar todos los detalles y gracias entonces por hacer recordatorio de esas cosas que son importantes, que capaz para mí detalles los paso por alto y ustedes necesitan sacarlo a relucir porque son importantes. Entonces, gracias. Entonces, ahora avanzamos no sé si otra vez, en este primer video, aparte de eso, hay alguna otra cosa, porque esto fue básicamente sentar las bases y las normas para que la gente entienda y desarrolle los temas, por decirlo así, y dar una explicación de qué es lo que se va a hacer durante el campal, ¿no? Y es un enfoque en las estructuras y los símbolos
sin hacer uso de mención de los ángeles, y haciendo uso de estas 5 pruebas, ¿no? Que hemos ya mencionado: surgimiento y caída de los reinos, el 6 de enero de 2021, Fabio Máximos Gorgias, Daniel 6 y Julio César. Tratar de dar esa respuesta a esas preguntas: ¿por qué una elección y por qué en 2024 específicamente y no después, o por qué no antes? Eso es, creo que eso era el resumen del primer video, pero yo no sé si alguien recuerda alguna otra cosa. Sí, amigo, me parece que eso es lo más central. Después se explicó, como decías, cómo iba a ser el campal y la dinámica de participación. Ok, dale, gracias. Bueno, entonces ahora con el tema de Arjan, él sí va a comenzar a dar las definiciones, ¿no? De lo que es bestia, mujer, bueno, específicamente en primer lugar mujer, bestia y las cabezas. Entonces, él había mencionado de que la mujer es una entidad con ideología, ¿no? Y él explicaba ideología. Y luego él explicaba de cómo fue que pasamos de el tema de primero, cómo fuimos progresando en este aspecto de la ideología, cómo fuimos progresando de unión de iglesia y del Estado, y luego a cultura, y luego a ideología, porque básicamente es la ideología lo que moldea tu mente, ¿no? Por decirlo así. Entonces él identificaba también esta progresión y por eso definía a la mujer como una entidad con ideología. Ahora, yo no sé si alguien entendió así, cómo lo ven, o aquí se me escapa algo. Solo en esta primera parte, cuando él definía a una mujer como entidad con ideología. ¿Lo tienen así o...? Sí, con una ideología. Ujú, ok. Luego a la bestia era ¿cómo era? Era poder político. No, era una, ¿qué? Entidad política con poder que adopta la ideología de la mujer, ¿cierto? Sí, ¿Es Ins- así? Institución, Institución, no entidad. Ajá. Es, institución. Ok, Institución. institución. Listo. Ción. Política que adopta la ideología de la mujer. No, no, ¿Mm? eso es el resultado. Institución política con poder. Con Y poder. como Ajá. cuando la mujer lo monta, entonces ahí adopta la ideología. Pero vos estás hablando de la bestia. Sí, la bestia. Entonces entonces, sí, sí adoptó. es una institución política con poder que tiene la ideología de la mujer. Ok. Ideología. Por ahí la diferencia es que una institución tiene leyes, normas, a diferencia de la Ok. entidad. Ok. Entonces, institución se compone de leyes y normas. Y, a ver, y luego cabezas. En este caso, la cabeza sí, es básicamente la misma definición de bestia, es una institución política con poder, ¿ya? Y que, tiene una relación diferente en el caso de la mujer, porque la relación de la cabeza y de la bestia
es distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ahí el caso de las cabezas? O sea, según lo que él explicaba que era diferente, ¿no? La relación de la bestia con las cabezas. Las cabezas es la misma definición, es una institución política también, con poder, pero que podía, ¿no? Podía o no adoptar la ideología de la mujer. Y él tomaba como ejemplo el sexto reino, ¿cierto? Yo creo que es para separar. La cabeza es una institución política con poder, la mujer es entidad con ideología y la bestia es la unión de esas dos. Yo tengo como Ok. que la cabeza, como que Arian dijo que la cabeza es una dispensación, es una Ajá, institución política en una dispensación determinada. ok. Cierto, cierto. Gracias, sí, es verdad, Edurne, gracias. En una dispensación. Y luego él comenzó a hablar, listo, ya va. En una dispensación determinada. Ok. Y en este caso, porque se hace mención de en una dispensación determinada y él tomó como ejemplo el caso del sexto reino, ¿no? Que en el sexto reino la mujer no controla a esa institución política, no la controla. Entonces, que la única explicación es que esta cabeza es la misma, digamos, tiene la misma definición que la bestia, es una institución política con poder, pero en una dispensación determinada, ¿ya? O sea, que en algunas oportunidades la bestia, perdón, la mujer le monta, pero en otras oportunidades no hay una relación ahí tan estrecha, ¿cierto? ¿Así es o no? Hay un comentario Yo, en el chat, ay, perdón, sí, Graciela, Es que no, de no, Emma, que ¿cómo dice? dice que depende de qué bestia, la bestia de Apocalipsis 13 igual a la bestia más la mujer de Apocalipsis 17. ¿Cómo? No, no entiendo. Depende de qué bestia, escribe Emma. Que bestia de Apocalipsis 13 es igual a la bestia más la mujer de Apocalipsis 17. Bueno, puedo añadir un comentario ahí con esa pregunta de Emma, que es muy buena. El campestre y las explicaciones, las 5 pruebas que estamos revisando ahora están todas basadas, según entendí, según me fue dicho, en la bestia del Apocalipsis 17 y no la del 13. O sea que todas las veces que se colocaron definiciones de bestia es hablando de Apocalipsis 17 y no del 13, ni de Daniel, ni nada de eso. Solo Apocalipsis 17. Sí, sí, así fue también como entendí. Aquí esta parte de las estructuras y los símbolos era solamente esta, mujer, bestia y cabezas, y esa relación solamente la ves en Apocalipsis 17. Entonces, bueno, esto era lo que él apuntaba de que, bueno, en toda dispensación tenés esa relación, mujer bestia, mujer bestia, mujer bestia, pero entonces tienes esta dispensación específica en donde esta mujer no tiene control, ¿ya? Entonces, es así. Es una institución política con poder en una dispensación determinada. Sabemos también de que estas bestias son reinos, perdón, esas cabezas son montañas y esas montañas al mismo tiempo son reinos. Entonces tiene 7 reinos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero en uno de esos reinos no tiene el poder la mujer. Entonces es en determinadas dispensaciones en las que tiene poder y en otras no. Entonces ya, era como eso. Y luego, él avanza con el tema de, eh, ajá, el primer argumento. ¿Cuál era el primero? El del surgimiento y las caídas de los reinos. Y él toma y dice, vean, durante estos primeros 5, tú tienes a estos reinos que se llevan, digamos, su surgimiento y sus caídas son a través de las relaciones acá.
Pero luego, a partir del a partir del sexto, la dinámica cambia y se introduce el elemento de la democracia, ¿no? Entonces, la democracia es el poder popular. Eso es a partir del sexto reino. Entonces, de la misma forma en cómo cae el sexto, perdón, de la misma forma en cómo surge el sexto reino, de esa misma forma también tiene que surgir el séptimo, ¿sí? Digamos, el principio y el final tiene que ser igual. Entonces, si el sexto reino avanzó con medios democráticos y surgió a través de un medio democrático, el séptimo también tiene que surgir a través de un medio democrático y el sexto terminar a través de, de una forma democrática, por decirlo así. Entonces, por eso es de que él habla de que el surgimiento y la caída de las naciones es una de las pruebas para determinar de que es una elección, porque es a través de un medio democrático y ese medio son las elecciones. No sé si alguien quiere añadir algo sobre eso. Graci Este fue, iba a mencionar algo cuando yo la interrumpí. Graciela, ¿tú No, no, tienes no, algo? Ok. no, me había confundido, pero ahora ya agarré, agarré la onda de nuevo. Gracias. ok. No sé si alguien igual de todas formas quiere hablar sobre esto, sobre cómo es o de cómo lo ve, porque yo relaciono ese concepto de yo, pues personalmente, cuando él habla de eso con el principio del alfa y el omega. El principio tiene que ser igual al final, ¿no? Entonces, si el sexto reino da inicio a a ese elemento, ¿no? De la democracia, o mejor dicho, la democracia tú la ves allí visible en la historia del sexto reino, en el séptimo reino también, porque es el último, es el final. Ambos son en los Estados Unidos, ambos ocurren allí, en ese territorio. Entonces, sí me hace sentido de que el principio y el final coincidan. Si surge el sexto con un medio democrático, el séptimo también, y ambos también terminan a través de medios democráticos. No sé Bueno, si Creo, eso no, está bien creo o que qué ahí, piensan de eso. no estoy segura si termina democrático. Yo sé que recuerdo aquello de que el que espada mata, a espada debe morir, y bueno, después cambia y va a ser el que gana, el que gana o el que pierde en las elecciones. Bueno, sí, gracias. No, creo, sí, creo tampoco es que Graciela tocó el punto que clave, ¿no? va a terminar de la misma forma el séptimo reino. Ujú. Sí. Yo Hola. no estoy segura si va a acabar democráticamente. Creo que Grace Seguramente. tocaste, perdón, Creo que, no, perdón tú, creo que se me hace la idea de que va a terminar de otra manera, pero bien como el primero. Concuerdo Ok. con Grace. Pedro, no, solo quería reforzar eso que decía Graciela, que el punto entero que César está revisando ahora tiene una prueba bíblica, y la prueba bíblica es esa, que como un reino se levanta, el reino debe caer. El problema es que ahora el séptimo, ¿cómo se levanta? Si el séptimo es el que le sigue al sexto, es porque le ganó al sexto. Y la única manera de ganarle al sexto era democráticamente. Por eso el sexto muere democráticamente y el séptimo se levanta democráticamente. No porque el séptimo va a ser siempre democrático, es porque la única manera de ganarle al sexto era democráticamente. ¿Cómo va a terminar? Es otra historia, necesitaremos otro símbolo, otra aplicación y bueno, solo eso quería decir. Sí, Ok. sí, me parece que es estudiar eso.
Gracias. A ver, pero había otra cosa. No sé si ustedes recuerdan, bueno, no, porque ya sería hablar de otro tema y entrar como en un debate allí sobre eso, pero no, no. Entonces, 2021, me acuerdo que mm, la gente hablaba sobre la ley dominical 2021 y le comparaba y el intento de insurrección y trataban como de colocar una mini ley dominical en la insurrección del 6 de enero por eso, pero es que no podía tener éxito esa insurrección porque definitivamente sí tenía que llegar a través de un medio democrático y no otro. Así que el argumento de que las elecciones fueron amañadas, ese argumento se cae por esta prueba, ¿ya? Se cae porque no podía haber pasado lo de la insurrección, no era una mini ley dominical, no era una elección amañada, no era un tema de que se robaron las elecciones y se van a quedar ahí en el poder como dictadores y ya desde un comienzo, no, no es así. Termina así, digamos, de forma como dictadores, pero en un comienzo ganaron por medios correctos, no. Entonces yo creo que eso también demuestra de que no podía haber una elección amañada. No sé qué piensan de eso, pues eso es lo que yo entiendo también. Yo, yo no creo que eso sea una prueba de que no fue amañada. Ganaron las elecciones, sí, ¿cómo? No sabemos, pero las ganaron. Y ahí lo dejaría. Ok, Bueno, si me permite muy cortamente decir brevemente el testimonio, porque el que tenía la idea de que eran robadas era yo, y bueno, tuve el privilegio de poder sentarme, de cuestionar y de ser dadas pruebas. Y aunque son dos pruebas principales de la que estamos hablando ahora, esta es una. Efectivamente, si 2021 es la agitación y fue porque es una tentativa de tomar el poder por la fuerza, las leyes de parábolas te obligan a entender que cuando lo intentaron por la fuerza, no pueden. Por lo tanto, tienen que conseguirlo de manera legal. Esa es una prueba de que sí, la elección fue legal. ok, vale, gracias entonces. Luego Arjan avanza a hablar sobre Daniel 9:26, ¿no? Intentar ubicar el tema ¿de qué? De César y el tema de el cambio dentro de los Estados Unidos, el símbolo de la ley dominical, etcétera. Él habla en Daniel 9:26 y él toma estas fechas, ¿no? El año 70, ¿cierto? No, el año, a ver, ya no me acuerdo cuál era el primer año. Ah, el año 31, que fue la mitad de la semana que se hace referencia ahí en Daniel 9:26. Él colocó la fecha. Aquí nos habla del año 31, del año 70. ¿Cuál era el otro año? El año 538, si no estoy mal. Era así, esta parte de Daniel 9:26, cuando él lo toma, como para hablar sobre este tema de Gorges y el remolino, porque él habla sobre esto. Estas son como que sus dos pruebas principales. Fabius Máximos Gorges es el único argumento que él toma solo dos. Él dice que no se va a explayar en los otros tres, sino en los dos. Primero, por decirlo así, los principales que él cree. Surgimiento y la caída de las naciones y Fabius Máximos Gorges. Y cuando va a hablar de Fabius Máximos Gorges, entonces él aborda Daniel 9:26. Y cuando aborda Daniel 9:26, entonces lo desglosa por fechas. Creo que era la mitad de la semana 31 o ¿cuándo fue el año de la crucifixión? Sí, creo que fue el 31, ¿cierto? Sí, Ok. sí. Luego, Ahora ah, no me acuerdo, me acuerdo de otras fechas que nombró, pero quizás fue en otros momentos, que nombró primero antes del 538 al 533, y me acuerdo de un 63, pero este, no me acuerdo en qué estudio ni. bueno,
Así es como yo lo recordaba, pero no sé, pues si alguien lo recuerda diferente, bien. El año 538, luego él dice que ese es el año en el que ocurre este cambio, ¿no? Este cambio a nivel de Roma, de ser la Roma pagana a ser la Roma papal, en el 538, y él habla sobre este tema de ese remolino, que eso era lo que se hacía mención allí en Daniel 9:26, como esta inundación o remolino, estas dos cosas. Y a ver, el 538 como un año, un símbolo que refleja este cambio, este tema de la ley dominical. No sé si alguien quiere entonces terminar aquí esta parte del segundo video de Arjan, si se me está escapando algo. Es de solo este video de él. No sé cuál era otro punto que él tocó. No me recuerdo. Yo estaba entreverando con Parminder, perdón. Ujú. No sé si alguien, no puedo ver el chat tampoco, entonces era así. Mujer, bestia, cabezas, definió. Luego el tema de las cabezas, abordó lo del tema de estos reinos para dar esa explicación de que en el sexto no había una ideología que la dominara. Y luego con las dos pruebas principales con las que él se iba a enfocar, que era el surgimiento y la caída de las naciones y Fabius Maximus Gorgias en el 926, y ya colocar estas fechas y de que el reino, si surgió por un medio democrático, tiene que terminar con un medio democrático. Ya, eso era todo, pero no recuerdo si eso era absolutamente todo o si se me escapa algún detalle. Esteban, ¿tú Está bien. quieres decir algo? Vi que escribiste algo en el chat, no sé si quieres mencionar algo. Era simplemente atender lo que había dicho Emma, ya lo respondió Mika. Sin embargo, por ahí sí puedo sumar un par de cositas. Lo que iba a sumar es con respecto a lo que decía Pedro con el tema del ascenso por medios democráticos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí voy a agregar es que a veces los medios utilizados como para facilitar o aprovecharse o manipular el sistema democrático sí pueden ser cuestionables. Por ejemplo, el gerrymandering, que se ha estudiado en varias oportunidades, que hacían los republicanos más que nada. Pero el ascenso al final del día es por medio democrático, es una elección y ganaron justamente. Eso por ese lado. Y por el otro lado, Emma decía justamente acerca del método digamos, el método de ascenso de los Estados Unidos como sexto reino. Y yo creo que si bien Estados Unidos en realidad, si somos específicos, surge con una revolución, digamos, la revolución en su momento contra Inglaterra, desde el primer momento en el cual se establece como gobierno, Estados Unidos funciona como una democracia. Es el elemento que lo destaca. Es el elemento que los hace grandes y que los hace destacar con respecto al resto de las naciones del mundo, al punto de que es la razón también por la cual después Francia toma el mismo modelo. Entonces, sí, arranca Estados Unidos como gobierno oficialmente con un gobierno democrático, con la presidencia de George Washington, para ser precisos. Ok. ¿Y alguien más quiere añadir algo sobre este segundo video de Arjan? ¿O se me pasa algo? ¿Cuál fue el punto que él hizo sobre esto del año 538, ley dominical? ¿Cuál era ese punto? Porque la anciana Terry habló sobre esto, pero después, cuando Lo ella que decía es habla que del argumento de Julio hay una ley César. dominical literal en ese momento, y también no me acuerdo si lo decía Terry, si lo decía Ariel, el tema de justamente de Justiniano, creo que lo decía Terry, de que también es el momento en el que Justiniano pasa a ser cambiado, a Sí, ser no tanto como un conquistador, sino como un teólogo. Pero también que había sí, un decreto dominical literal en esa fecha. Me sí, parece pero que este fue, decreto, me parece que ujú, fue Constantino que, No, que Constantino es en el necesitó, 300, era. pero ahí no, 321. ah, En la y no época de es ahí donde, 578 es no es Justiniano. ahí donde pone
¿El domingo? Sí, pero Ahora, lo que pasa es no. que son momentos distintos y circunstancias distintas. En el 300, Constantino se bautiza y se vuelve cristiano, es donde se marca lo que es la unión entre Roma y el papado, el inicio de una unión entre Roma y el papado, que Roma medio que deja de ser pagana como tal. En el año 538 es donde se marca un decreto dominical por parte del papado y el inicio del ascenso directo del papado. Ah, está. Yo Gracias. lo único que yo lo único que recuerdo de esta historia, según lo que leímos de Daniel y Apocalipsis y Uriah Smith, es que hay algo que hace Justiniano en febrero del año 538, ya que es un edicto, no recuerdo el nombre de ese edicto, y eso como que le da poder también sobre la iglesia. Entonces, por eso marcamos la unión de iglesia y el Estado. Y es lo que mencionaba la anciana Terry, de cómo él pasa de ser un simple rey a luego ser un teólogo. Es un rey teólogo, ya las dos cosas. Pero como tal, una ley dominical literal no la hay. Entonces yo lo único que veo aquí es como un símbolo de iglesia y el Estado. Y para el día de hoy lo vemos es como una unión entre la cultura, ¿sí? Y pues, no sé si llamarle Estado o sistema de gobierno, no lo sé, pues por decirlo así, sería, sí, vamos a llamarle el Estado. O ideología, también pudiera decir, ideología más el Estado, eh, o la cultura y el Estado, ¿sabes? Toda la sociedad imponiendo ciertas normas o cierta visión del mundo y en fin. Así es como yo más o menos veo por qué fue que él trajo a colación el 538, el símbolo de la ley dominical. Sí, Ah, porque perfecto, perfecto. Yo ya, pensé que había dicho ley dominical literal, pero ahora entendido mal. sí. Sumo un Porque puntito en ahí. esa fecha no hay una ley dominical literal. La única ley dominical literal, así que yo he visto y que también el Espíritu de Profecía señaló, fue el decreto de Milán en esta fecha, en el 321, con Constantino. Ha sido que sí es la única. Pero el resto, en ningún lado Perfecto. en la historia han existido leyes dominicales reales, salvo las de 1888 y hasta 1893, que fueron las Blue Laws, pero igual eso no, nunca se llevó a cabo como, nunca tuvo como un éxito global, ni tampoco nacional, ni nada. El Yo único por ejemplo ahí de ley dominical real que tenemos es el decreto dominical de Milán, solo es hasta donde yo tengo entendido, ¿no? creo recordar que la senatez en su momento dijo alguno. No voy a traer a colación elementos de la senatez. Lo que sí quiero decir es, sé que en Argentina hubo uno hace un tiempo, nunca se llegó a aplicar, nunca se llegó a ningún tipo de aplicación específica, pero sé que había habido uno en su momento. Ok. César, Como sumo como curiosidad. un breve comentario que el 538 es importante también como hito de la ley dominical, porque es un momento donde Roma cambia. Ujú. Incluso Ok. nosotros decimos Roma pagana, Roma papal, pero podríamos llamarle Roma 1, Roma 2. Así como ahora llamamos al sexto reino Estados Unidos y el séptimo reino es Estados Unidos. Estados Unidos 1, Estados Unidos 2. O sea, hay un cambio en ese reino justo en el hito de la ley dominicana. Por eso el 538 es tan importante, ese cambio, también a lo que ustedes dijeron. Ok, vale, gracias. Entonces, sí, esas entonces eran las razones y sus dos argumentos. Ya creo que ese era el resumen del segundo video y ahora avanzaríamos con el de Cortis. Sí, comenzamos a las 10:35, entonces quedan como 4 minutos aproximadamente para llegar a la hora. El tema de Cortis, aquí sí va a necesitar como más ayuda de ustedes. Pues en un principio comienzo abordando las mismas definiciones que daba Arjen, ¿no? Que no las vamos a volver a tocar porque ya las habíamos dicho. Y luego de eso él avanza con ¿cuál tema? Em, a ver, era el tema de... Esperen, bueno, voy a tener que ir a la chuleta acá. A ver, ya. El ascenso y la caída de las naciones, el sexto reino, las elecciones tienen que ser un medio democrático
la agitación de la ley dominical, claro, y el argumento de César. Entonces él toma esos tres argumentos. Básicamente él se enfoca en esos tres, el ascenso y la caída de las naciones, este, el 6 de enero como una agitación, y luego el tema de César, ¿ya? Y de cómo César entonces cambió toda la estructura y él hizo unas líneas, pero esas líneas no, no presté atención y no las anoté. No sé si alguien prestó mucha más atención que yo en el estudio de Cortis. Yo No me sé si acuerdo. Pedro, que también estaba allí. Yo recuerdo. Te puedo Ujú, sí. ayudar. O sea, Bueno, dale, porfa. ok, él va a usar el ejemplo de Julio César y Ujú, va a decir, va a hacer una línea, va a decir Rafia Panium, ley dominical. Esa sería la primera línea. ok, Más que ley dominical sí. sería tierra gloriosa. Y lo que dice es Daniel 11 16, lo estoy diciendo de memoria, porque Daniel 11 16 dice que sería la tierra gloriosa en ese periodo de tiempo, creo que el 63. Y luego habla que hubo dos batallas anteriores, que sabemos que son las batallas de Rafa y Panion. Sí. Y ese toma la tierra gloriosa. A ver que tengo la punta acá. La cuestión es que él va a agarrar el gancho de decir, acá el rey del norte toma la tierra gloriosa. Entonces, eso es en el año 63. Entonces va a hacer la otra línea, la de nuestros tiempos, y va a decir, ahí donde se asume que hay un Raf y un Panion y nuestro hito donde nuevamente se toma la tierra gloriosa. Entonces la pregunta es, ¿qué aconteció en el año 63 que nos puede ayudar para comprender la conquista de la tierra gloriosa en nuestro tiempo? Ujú, Y lo que acontece en el 63 es que un general, no me acuerdo, creo que era Pompeo, que toma Judea, y luego Julio César va a asumir el poder, y ahí donde nuevamente tenemos un cambio en Roma. O sea, luego de la conquista de la ok. Tierra Gloriosa, Roma cambia de una Roma De una algo república a un imperio. exacto, porque en la República tenía senados, tenía instituciones que no permitían que un individuo particular tuviera tanto poder, y luego con Julio César él hace ese cambio. Entonces nuevamente se suma esa cuestión de, luego de la conquista de la Tierra Gloriosa, tanto por Julio César como Justiniano, vos tenés que Roma cambia, como para mostrar que tiene que haber un cambio en nuestros tiempos. Ok, A ver, vale, yo quiero gracias. Entonces, preguntar bueno, algo. ujú. ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí, claro. Es que en verdad Eh, esto no es como un estudio, digamos, estructurado, más bien es como que entre todos podamos como contribuir, hacer preguntas, expresar dudas, sí, me parece colaborar. genial, Y, sí, lo que pasa es que me yo gusta. como no lo, a ver, no lo dije en un principio, capaz como que la gente no lo entendió así, pero esa es la idea. Sí, sí, se entendió y estaba muy bueno. Yo porque hice anotaciones, hice una anotación en cuanto a esto y puse Julio César, este, ay, ahora no me acuerdo, em, como que hubo una elección porque él quería ser Pontifex Maximus, es decir, cabeza de las iglesias, y además pretor, que tiene un rol legal y también en el ejército. Y ahí hay como una elección, entendí yo, pero a ver, Ujú. no Sí, sé. sí la hay.
Sí la hay, sí, sí la hay, como en una especie de congreso. Sí, es cierto. Sí, yo también Es eso, recuerdo que ella mencionaba eso. y que entonces ahí está el gancho. Quiero saber si entendí bien. Claro, claro, porque otra vez, o sea, recordar, las preguntas son ¿por qué una elección y por qué 2024? Entonces, todos los estudios han estado llegando a la misma conclusión, ¿no? De que esa, digamos, no solamente por el nombre, no solamente por todas las pruebas, sino de que en verdad cuando tú vas viendo hacia toda la estructura, todo te va llevando hacia una elección. Es como todo está relacionado con una elección, ¿sí? Yo no estoy seguro de ese punto, ¿eh? Porque el gancho que llevó al movimiento a Paño y a Rafia fue que el rey del norte tomó la tierra gloriosa. Por eso va para ese momento. Pero vos te estás diciendo que Curtis dijo lo que vos estás diciendo. Sí, Ah, y es lo que el movimiento hizo. O sea, cómo el Tata, pero movimiento... yo quería saber, porque yo estoy preguntando si Curtis dijo eso y vos estás diciendo que lo que yo estoy diciendo no es otra cosa. Quiero saber porque, para entender. Yo entendí lo mismo, ¿eh? Que había Lo sido mismo, electo pontífice máximo. Sí, yo entendí lo mismo. Sí, sí, está eso. Ok, no, mi apunte dice que ese es el gancho, lo que acabo de decir, pero puede ser, no sé. Sí, porque, a ver, una de las cosas que decía el anciano Parminder es de que Panion es la historia de la guerra del rey del norte contra el rey del sur. ¿Cómo vas a utilizar Panion para entonces decir de que la ley dominical entonces era, o mejor dicho, cómo entonces tú vas a utilizar Panion como un ejemplo de la conquista del rey del norte a la tierra gloriosa? Entonces que tú tienes que ver un ejemplo previo y ese ejemplo previo tú lo ves en el 6 de enero de 2021. Entonces el rey del norte, yo no sé si eso fue grabado o no, o Cortés solamente lo mencionó sin defenderlo en una de las últimas presentaciones, cuando alguien le preguntó entonces quién es el rey del norte, y él dice que el rey del norte es Trump. Eso sí lo escucharon ustedes. Y eso Yo es lo en el, traduje. Ah, sí, está ok. en el último preguntas y respuestas. Ajá. Bueno, entonces listo. Tienes en 2021 o sea, por qué eso? Porque tú no puedes aplicar Paño, que es una guerra del rey del norte contra el rey del sur, para llegar y tratar de, no sé, sacarlo fuera de su contexto y decir, bueno, Rey del Norte contra Tierra Gloriosa, ley dominical, no. Entonces tú tienes que ver un ejemplo previo, lo tienes en el 6 de enero del 2021. Entonces, ¿quién sería el Rey del Norte en ese tiempo? Lo tienes allí. Es Trump en contra de la Tierra Gloriosa en ese intento de insurrección. ¿Así lo entendí bien o no lo entendí bien? ¿Es así o no? ¿Hola? yo no, todavía no escuché esa parte, así que no puedo decir nada. No sé, alguien que haya Yo escuchado. no escuché los estudios intermedios, pero entiendo, yo entendí lo mismo que vos. Claro, o sea, a mí me cuesta dar afirmaciones saltando las lógicas, porque sí, Curtis dice eso al final, pero en el medio están las pruebas con metodología justamente, entonces no te puedo decir sí, no, a cómo lo manifestaste el razonamiento, perdón. A mí me falta la segunda parte del primer estudio que es Ah, el que están hablando. Sí tengo apuntes de cuando él vuelve a explicar sobre esta misma dinámica, esas mismas líneas, pero enfocándose en el rey del sur y vuelve a retomar igual lo mismo que están diciendo ahora. Así que opinaré después. Yo pienso lo mismo, yo entendí lo mismo que vos, si sirve. Eh, por lo cual, sí, él afirmaba bastante que el representante, se podría decir, del séptimo reino es Trump como persona directamente. Porque siempre tenemos que pensar tanto que los términos rey y reino son intercambiables, como se ha hablado en otros momentos, y la personificada sería rey, sería Trump. vale.
No, Entonces, al que no era al revés, tipo Trump es la mujer, pero cuando está sentado en el trono es Trump como presidente, ¿no era así? mm, O sea, la cabeza es la oficina presidencial, esa es la cabeza. Entonces, no, o sea, es una institución, no puede ser una persona. ok, Entonces, cuando Trump está sentado en la oficina presidencial y firma, es firma como presidente, no como Trump. Ahora, la mujer que se sentó en esa cabeza es Trump como persona, es su ideología. Eso es lo que entiendo yo. ok. Corrijan. Bueno, lo que pasa es que sí estás yendo como más avanzado en los otros videos y Sí, entonces estábamos como sí, acá. creo que crea confusión, pero sí, se está bien lo que dijo Emma. Quizás al Sí, decir Trump se confunde. La remarcación importante es que es Trump como figura. Bueno, no voy a repetir lo mismo que dijo Emma recién, pero estábamos usando acá Apocalipsis 17. Quizás nos confundimos si saltamos a ese último video, porque creo que, si no entendí mal, la lógica de estas líneas apuntaba a otro aspecto de lo que querían probar, no tanto esta figura, que ya era con Apocalipsis 17. vale. Entonces, listo. Creo que eso sería como el resumen más que todo porque Cortis habla básicamente sobre estos, ¿qué? Sobre esas dos. Bueno, la anciana Terry, esto es parte de la anciana Terry. A ver, ¿qué habla él? ¿Qué más? Disculpa, A esas tres líneas que tienen ver, ahí es para probar qué cosa. listo. Ya. Ujú. Esto era el anciano, esto era de Cortis, esto era para probar lo de Julio César Justiniano, ¿no? Justiniano Pontificia Maximus, Julio César, el año 63 y su relación con el versículo 41. mm, Elección, ideología, una elección, una ideología. Eso, ¿por qué el mm, año 538 es una prueba para la premisa de que la ley dominical es elecciones? ¿Es eso lo que estamos discutiendo todavía o nos salimos? Disculpen, que me perdí un poquito. No, yo creo que ya se avanzó sobre eso. Eran elecciones, Edurne hablaba de que en ese tiempo hubo elecciones para Justiniano en un congreso como para que él pudiera llegar a ser que pontífice máximo, si no era Justiniano de lo que tú hablabas, Edurne. César, Julio César. Ah, era Julio César, ya. Y Justiniano fue, ¿qué? También hubo unas elecciones en ese tiempo, si no estoy mal, es así. Pero a nivel como que tipo, ¿qué? ¿Del Tengo una Congreso? ¿O qué? pregunta. ¿Es 538 una de las 5 pruebas o no? Bueno, de lo que hablaba Arjan acá, Daniel 9:26, cuando habla de que va a pasar como un remolino, ¿m? De que su fin será como una inundación y que va a pasar como un remolino, habría que ver el versículo, ¿no? No sé si alguien lo lee, pero estamos yendo otra vez entonces sobre el Daniel 9:26, sobre lo de Fabius Maximus Gorgias, y del 538 como un símbolo de ley dominical y como un cambio en el gobierno. Eso, 538 sirve como prueba porque es el diluvio, pero la palabra diluvio está conectada a la palabra Fabio. Entonces, Ujú, una vez sí. que sabes que Gurges es 538, también sabes que Fabio es un símbolo de la ley dominical, pero Fabio te indica que es elecciones. Eso es como para dejar claro que no es que hay una elección de Justiniano, hay una elección de César, que es otra prueba, y es otro año, otra época, pero la de 538 es porque Fabio está conectado con Gurges y Gurges es lo que te lleva a 538. Así lo recuerdo. Mm, exacto, sí. Sí, tienes razón. Exacto. Ok.
Vale, gracias, gracias por eso. Entonces, sobre el estudio de Cortis, el 3 y el 4 ya no recuerdo más, no sé si hay algo, porque él hablaba sobre otros, él hablaba de 6 de enero, surgimiento y caída de las naciones y Julio César, pero el que más me llamó la atención fue esa, la de Julio César. ¿Y qué? No sé si hay algo aquí que se me escape, lo él. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ah, ok. Porque pareciera que alguien iba a hablar. Em, Entonces, no sé. yo quiero resaltar Ujú. en general lo que me viene pareciendo hasta lo que estoy mirando, que valoro muchísimo toda la dedicación que le han dado a a la minuciosidad y a enseñar. Estoy aprendiendo un montón con respecto a cómo usar los símbolos y las estructuras y me parece súper importante porque las personas que hemos entrado después, eh, no sé, es como que esas cosas, para mí entender, o por lo menos se, yo no, bueno, no sé cómo decirlo, pero para mí entender se habían dado como por sentadas. Y esto de no utilizar, que no puedan utilizar como base eh, a Tess Lambert además eh, posibilitó que pudieran usar estas herramientas que para mí están siendo de mucho aprendizaje, porque, o sea, desde Tess Lambert para acá, como que fue muy importante, sigue siendo importantísimo, pero de Tess Lambert para allá, como que no, yo no sabía entender cómo había surgido, ¿no? Y me parece que está bueno, surgido los pensamientos que ya estaban dados por hechos, dado por sabido en las presentaciones de Tess Lambert. Entonces, a mí me parece re bueno lo que está pasando también por eso. Gracias, Edurne. Ah, ahorita mientras también estabas hablando sobre eso, recordé una de las cositas que hablaba Cortis así en un principio, que claro, no anoté todo, pero sí recordé cuando él mencionaba de que una o uno de los presentadores estaba en contra de utilizar un símbolo por fuera de la estructura, ¿ya? Porque esta persona, específicamente Aaron, tiene un dilema del año 272 y luego el año 273. Entonces él tiene como que ese dilema allí y nada, entonces él dice que no se puede utilizar Quintus Fabius Maximus Gordius por fuera de esa estructura, etcétera. Entonces, por esa razón, Cortis dijo de que es fundamental utilizar el símbolo, porque si no, entonces estás limitando la parábola y la parábola tiene que encontrar una aplicación para tu tiempo y así. Entonces, que era fundamental entender eso y de que sí puedes utilizar un símbolo, ¿ya? Ese símbolo de Quintus Fabius Maximus Gorgias, a pesar de la estructura o a pesar de cualquier argumento o algo así, en contra de él por lo del tema de la estructura. Entonces, que es fundamental, porque ese es el propósito de todas las parábolas, ¿ya? Es utilizar como una ¿Puedo, definición general de la parábola y poderla aplicar. puedo agregar algo? Sí, Ahí había todo un tema con el tema de los símbolos, porque, bueno, Curtis decía que se podía tomar el nombre completamente fuera de su contexto y, bueno, era una cuestión que yo particularmente no estaba muy de acuerdo, porque
la pregunta surgía, bueno, entonces podemos tomar cualquier nombre y cualquier nombre buscar el significado y completamente fuera de su contexto. Y bueno, desde esa pregunta eh, fuimos a preguntarle a Terry y ella dijo que no es que está 100% desconectado de un contexto, o sea, está fuera de su contexto, pero no deja de ser un símbolo que pasó a ser patrimonio profético. Es decir, no es un nombre random cualquiera, sino un nombre que se nos fue dado a través de una estructura profética previa y a partir de ahora eh, funciona como símbolo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, claro. O sea, no es de que tú puedes tomar cualquier cosa, digamos, totalmente aislada y utilizar cualquier cosa de la nada, sino que Ex- obviamente tiene que tener cierta conexión, porque si no, entonces la exactamente, parábola simplemente es tomar cualquier cosa y hacer cualquier aplicación de cualquier cosa, y esa no es la idea. Entonces, claro, exactamente. sí, no, entiendo. Es Y fuera de no, y su yo también lo contexto, entendí. sí, es fuera de su contexto, pero no completamente aislado de la profecía. Ujú, Bueno, exacto, sí, Fabius Maximus Gorgios tiene un contexto y de ahí sale un Exacto, símbolo que tiene un significado. exacto. O sea, eso es, para mí fue muy importante que lo aclaren porque si no, la metodología no, para mí no estaba bien. En cambio, así, claro. sí, porque es un símbolo que capaz lo estás tomando de su contexto para hacer otra aplicación, más allá de lo que realmente significaba en el contexto original, pero no deja de ser un símbolo que ahora es patrimonio profético, patrimonio, vamos a decirlo, bíblico. No está 100% aislado. Yo no puedo tomar un nombre X y buscarle significado y querer con eso probar un punto. Ujú. Sumo un punto ahí, que el nombre sale del 273. 273 sale de las guerras diádocas, eso sale de Hechos 27, y Hechos 27 surge también o sea, la guerra diádocas nos lleva a Daniel 11. Así que el origen, si vamos a la raíz, viene de Daniel 11. Está- Exactamente, exactamente, que se pueda rastrear su origen. Vamos a decir. Claro. Bueno, entonces nada, hasta allí yo creo porque ya se pasó mucho más de la hora y nada, y hacer, no sé si les gustaría, por ejemplo, que hablarles de algunas preguntas que yo personalmente tenía y pues que le hice a la anciana Terry sobre, porque saben que recuerdan a Aaron cuando él hablaba de la gran prueba, de que él no estaba de acuerdo que la anciana Terry moviese la gran prueba, etcétera. Yo no lo veo como que si lo hubiese movido, pero bueno. Y yo pues me acerqué y le hice lo de la pregunta por fin de lo de la gran prueba y ella dice, la verdad, eso es como que muy irrelevante porque estamos siendo siempre probadas y probados todo el tiempo, ¿sí? En todo momento. Y me acuerdo que en esa mesa surgían cada vez más preguntas y tal, entonces una de esas fue, bueno, pero y entonces, mm, digamos, la gente que puede llegar a una comprensión, digamos, después de las cosas, después de haber sido probadas. Sí, claro. No, entonces, nada, era como eso que también les quería comentar. ¿Y sobre qué otro tema? Ah, sí, sobre Cortis. Le hice una pregunta a él sobre el tema de la institución, porque vieron que él dice durante la presentación de que la institución es fundamental porque la institución moldea tu mente y al final si tú te vas a llevar tu carácter al cielo, que es lo único que va a ser llevado, tu carácter donde debe ser formado, en tu mente, no. Ese es, digamos, como el recipiente, por decirlo así, de tu carácter o lo que contiene tu carácter. Bueno, es como tu memoria, tu base de datos, qué sé yo, es allí. Y ya luego en la segunda venida lo que va a suceder es una transferencia de esos datos a otra parte, ya a otro cuerpo, a otra, no sé, a otro eh, ¿qué? Sí, a otro cuerpo, punto. Entonces, bueno, en fin, yo lo que le hice la pregunta fue,
Ajá. Entonces, si toda la institución es lo único importante y no hay líneas de una salvación individual, digamos, no hay una línea, sino que todas las líneas son instituciones, entonces, ¿qué? Si tú estás en este movimiento, en este mensaje, permaneces en él, tienes que estar salvo, ¿sí o no? O sea, 100%. Y él, pues, me dijo, no voy a contestar sobre eso, pero a mi modo de entender también, parte de las presentaciones que él da, o bueno, en esa parte de la presentación que él dio, cuando él hablaba sobre las instituciones, de que la institución lo es todo y la que es la que moldea tu mente, entonces es como una de las conclusiones a las que tú puedes llegar. O sea, si tú estás en la institución correcta, entonces significa que ya tú estás bien y estás allí, estás salvo, entonces todo el mundo dentro del mensaje, entonces debería estar salvo, ¿no? Pues esa era la duda que yo le manifesté y él me dijo como que no. Y la quería compartir, esas fueron las únicas dudas que yo pues tenía y les pregunté y ya, entonces, y sí, había muchas otras, pero pues, o sea, eran tantas Bien. que ya no me acuerdo. ¿Podrás hacer una de Sí. la primera con que dijiste de Terry y Aaron, hacer una liñita y decir de dónde a dónde Ah, Aaron dijo que pasó la gran prueba y eso? lo que pasa es que Aaron, mira, Aaron dice de que la anciana Terry, de que él en lo que no está de acuerdo es que siempre hemos dicho que la ley dominical, ¿no? De Daniel 11:41 es la gran prueba. Y él siempre utiliza el texto de Ellen White diciendo, no, es que esa es la gran prueba. El anciano Parminder dice que esa es la gran prueba, esa es la gran prueba, etcétera. Y que el anciano Tess también lo dijo en su momento, en fin. Pero yo recuerdo ya que el anciano Tess hace mucho tiempo enseñaba que la prueba era la formalización y que el final de una dispensación era el inicio de otra dispensación, pero que al mismo tiempo era un cierre de puerta, pero que Mm, no eres probado en la puerta, en el cierre, sino antes del cierre. Y ese antes ujú, es en una formalización. Y él siempre insistía en eso, de que no, de que eso no es así, de que la anciana Terry supuestamente estaba pasando la prueba a la formalización y le estaba quitando de la gran prueba que era Daniel 11:41, en fin. mm, A ver, era básicamente eso, pero ella me dice que esas cosas en verdad no quiere enfocarse en eso porque a ella le parece que eso es irrelevante. mm, Pero mira, esto, yo me acuerdo que enseñaba la anciana Tess, ¿ya? Que era sobre esto, cada dispensación tiene este patrón profético. Entonces la sí, prueba comienza aquí ujú, y comienza y termina aquí. Este es el fin de la prueba. Y al ujú, mismo tiempo es el comienzo de otra dispensación. ujú, Así es como yo la entiendo. Entonces, si la prueba comienza sí, allí, entonces la prueba es en el fuerte clamor. Pero verdad, entonces él dice mm, cosas como que no, tú estás pasando la prueba al año 2021 porque la formalización de la ley dominical es en 2021. Y le estás quitando mérito a la gran prueba. Entonces, ¿por qué se llama la gran prueba la ley dominical? Tú le estás pasando al 2021, entonces el 2021 es la gran prueba. Él como que tiene esa confusión, entonces bueno, y también como que confunde a las personas, o tal vez es un argumento que él tiene y sea válido y la gente no lo está capaz, está desestimando ese argumento, qué sé yo. Pero la anciana Terry realmente dijo, cuando yo le hice la pregunta es, no, yo no me quiero concentrar en eso, me parece que ahorita no, o sea, es irrelevante porque el punto es de que todo el mundo está siendo probado todo el tiempo. De que ujú, tú, esto, sí, gracias por la pregunta porque me hizo recordar de la otra parte de la respuesta de ella. Ella me dice, si tú recibes, por ejemplo, la nota superior en un examen, aquí en Colombia es sí, 5 de 5, si tú recibes 5 en un mm, examen, todo bien, pero si tú pudiste haber recibido un 1 en el examen, ¿qué pasa contigo? Tú tienes que repetir esa prueba. ¿Ya? Tienes ujú, que repetirla. ¿Para qué? Para superar el grado. ¿Sí o no? Me mm, dice ella. ujú, Entonces hay gente, porque yo le decía, entonces hay gente que hoy está fallando la prueba, ¿sí o no? Y me dice, sí, pero esas personas pueden fácilmente en otro momento tomar la prueba y sacar y pasar el grado. Que todo el tiempo mm, Dios prueba a las personas y que a veces pasan de grado, otras veces
no pasan de grado, que pueden llegar a tener un 2 o un 1, pero eso no implica de que sea imposible para ese individuo llegarse a salvar en un momento posterior, ¿ya? Por decirlo así. Ujú. Sí. Entonces, eso fue uno de los ejemplos que ella puso. Que por esa razón, ese temita de la gran prueba, ella no lo consideraba porque no es algo salvífico, ¿sí? Porque las Ujú. personas todas están siendo probadas todo el tiempo. Eso es todo. Y de que a veces pasas, otras veces no pasas, pero la idea es que siempre tienes que pasar y puedes volver a repetir el examen. Entonces yo le dije, y si por ejemplo tú pecas hoy, tú puedes arrepentirte. Y ella dice, puedes volver a tomar el examen para ver si pasas el año. Claro que sí. O sea, de que no, porque yo lo veía muy así el tema de la marca de la bestia y la ley dominical. Entonces, si pecas después del 2024, que no es, digamos, no es la idea, pero si eso pasa y pecas, entonces ya te perdiste y tienes la marca de la bestia. Y ella dice, no, puedes repetir el año, puedes repetir el grado, todavía tienes oportunidad, ¿entiendes? Ujú. Entonces, bueno, nada, es eso. Yo antes tenía mucho la idea de que, bueno, después de la ley dominical y que peque ya se perdió para siempre, pero para siempre totalmente, porque ya recibió la marca en la frente o en la mano, no recibió el sello. Y ella dice que no es tan así, de que es un grado, ¿ya? De que tú Ujú. puedes avanzar de grado siempre y cuando pases la prueba, y si no la pasas, pues puedes repetir el grado, puedes repetir la prueba y ya, y progresar. Entonces, que por eso ella no se concentraba tanto en el tema de la gran prueba, porque realmente la prueba es diaria, por decirlo así, y tú tienes que ir Claro. superando esa prueba diariamente. Ujú. Entonces, eso. Ah, no sé si da para otra cosa, pero pues, ¿por qué pusiste el alto clamor Ah, ya, voy. antes de la ley dominical? Perdón, antes de la ley dominical no, había hablado del alto Ah, clamor y el cierre de la puerta de gracia porque Nacional Terry hablaba de que la gran prueba es en la formalización. En la estructura de la ley dominical al cierre de puerta de gracia, el Concord 41. vendría a ser el decreto de muerte, ¿no? Entonces tienes el decreto de muerte aquí, que vendría a ser el aumento de conocimiento, Concord, y luego el tema del alto clamor, ¿no? Entonces, ¿qué sería Ah, la está bien. formalización? Y la formalización es una prueba antes de Daniel 12:1, que sería el cierre de puerta de gracia, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, bueno. está bien. Ujú. Sí. ¿Qué más? Ah, otra cosa, hablando de Concord. Alguien le preguntaba a Parminder, estamos en Concord ya que todo el mundo está en consenso, y él decía como que, bueno, si todo el mundo dice que sí, entonces supongo que sí. Me dio risa la respuesta y ya, eso era todo. Sí, entonces pues ya esos son temas que ya desarrollarán, me imagino, no lo sé, pero si ya se llegó a un consenso y hay unidad, hay armonía, que es concordia, entonces yo supongo que concordia interno pasó, ¿no? Creo yo, creo, Ujú. no lo sé. Sí, para mí el campal fue re Concord, Mm. de contra Same, Concord. same. Pero para que sepan, el mismo día Aaron aceptó. No es público, pero lo aceptó. Claro. Ok. O sea que Y, sí que hay y lo de Concord. Elena en el mismo campal dijo, yo cambié, o sea, pude ver esto acá mismo. Ahí yo no tengo una hoja. Ujú. Esto es muy concordable. Sí, para mí no hay duda que el campal fue Concord. Y Parminder se había dicho, no me acuerdo hace cuánto, pero él dijo, tenemos 5 personas que están hablando sobre la ley dominical, pero también sobre la naturaleza de la mujer, de este reino, cómo se ve. Entonces dijo, ya estamos en un aumento de conocimiento sobre el Rey del Norte. Claro, Y claro, ahora y tenemos muchos, una idea más clara sobre ese punto. claro, Sí. y muchos estábamos pensando en la parte del externo, que parece también un aumento ya formado antes de nuestro interno. Está bueno para que podamos indagar ahora que tenemos también en igualdad, que también eso es parte del Concord, como decía Edu, las herramientas, más allá de cuando entramos al movimiento,
para poder ver esto que ya pasó y lo que queda, ¿no? También, bueno, hablando ahí, pues en una de esas bajadas ahí con Pedro le decía de que para mí lo de la muerte de Charlie Kirk, eso para mí, pues personalmente yo lo veía como un Concord. ¿Por qué? Porque ahí Trump dijo que, no sé si ustedes recuerdan, pero Trump dijo, el problema de Kirk era que él le deseaba el bien a sus enemigos. Yo no le deseo el bien a mis enemigos, yo les deseo la muerte a mi enemigo. Entonces, para mí eso es como un mini decreto de muerte, y el decreto de muerte en la estructura ya avanzando el cierre de Puerta de la Gracia, no, perdón, el decreto de muerte ya después en el cierre de la Puerta de Gracia, Concord, ¿no? En esa otra dispensación, y lo llevas a esta otra, y para mí eso es como un mini decreto de muerte, ¿no? Y además de que se veía súper parecido a lo del tema de su, no sé, o sea, el funeral de Charlie Kirk fue como un momento de unidad de todo el Partido Republicano en contra de los enemigos, que sí, no sé, a mí me pareció muy, muy así. Bueno, Pero no sé, capaz hay otra fecha, hay otro detalle, otra cosa, otro evento que yo, por ejemplo, lo estoy pasando por alto, y capaz ustedes vean otra cosa que sea como más relevante o que explique mejor Concord externo, no sé. Sí, puede ser. Igual, como vos decís, fue muy Puede ser, ¿eh? impresionante eso. Es lo más parecido a la Convención Nacional Republicana. Realmente era un culto eso. Fue muy impresionante. Sí. Entonces, bueno, pues esto ya sería, digamos, hasta aquí, porque todavía faltan, ¿qué? 8 presentaciones, y ya nos pasamos muchísimo más de la hora. Entonces, bueno. Gracias, César. No, César, gracias gracias a a mí. ustedes. si No, quieres, gracias a ustedes. Muchas gracias, Mil César. gracias, estuvo buenísimo. con Gracias. una oración, César, y Abrazo de para esta manera todos. damos por terminado. Si Bueno, quieres. no, gracias a ustedes, porque ustedes fueron los que hicieron el estudio, y también ustedes fueron los que corrigieron muchas cosas y aportaron demasiado, así que gracias por ayudarme. Bueno, entonces nada, vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad de la comunión con otras personas, por poder compartir ideas, por podernos expresar, por poder prestar atención a todos estos eventos proféticos que se están desarrollando delante de nosotros, y por también los que ya están próximos a venir. Gracias por esa promesa de tu venida, y esperamos que todos aquí presentes podamos ser partícipes también de esa próxima gran reunión que va a haber allí en el cielo. Quisiera darte gracias por este sábado que nos has dado, por este reposo, y que lo podamos disfrutar eh, al 100%. Este día pues destinado para eso. Gracias por la amistad, por el compartir. Gracias por el estudio, porque acompañando y bendiciéndonos, por favor, a cada uno en sus hogares o sí, en su sitio. Estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, César. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias, César. gracias. Abrazo.